Hola, mi nombre es Liliana Alonso, junto con mis compañeras Viviana Díaz y Gabriela Chávez, las tres estudiantes de terapia ocupacional. Estamos realizando este video para ejemplificar y dar una breve explicación de lo que son los reflejos para checar la maduración del sistema nervioso central, basándonos en el libro Métodos de examen de reflejos para evaluar el desarrollo del sistema nervioso por Marie Fiorentino. Vamos a hablar sobre los reflejos a nivel espinal. Son mediados por áreas del núcleo de Deiters del sistema nervioso central, que se encuentran en el tercio subinferior de la protuberancia. Los reflejos espinales son fásicos, o sea, movimientos reflejos que coordinan los músculos de las extremidades en patrones de flexión o extensión totales. Un niño normal, dentro de los primeros meses de vida, puede presentar reacciones positivas o negativas a las pruebas de los reflejos espinales. Si las reacciones positivas persisten más allá de la edad de 2 meses, pueden indicar un retraso en la maduración del sistema nervioso central. Las reacciones negativas son normales. La dominancia absoluta por parte de estos reflejos espinales primitivos da como resultado una criatura apedal. Retracción flexora. Posición de prueba, paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, piernas extendidas. Estímulo de la prueba. Estimular la planta del pie. Reacción negativa. El niño mantiene extendida la pierna estimulada o la retira voluntariamente del estímulo irritante. Reacción positiva. Reflexión incontrolada de la pierna estimulada. Extensión refleja. Posición de prueba, paciente en decúbito supino. Cabeza en posición media, una pierna extendida, la opuesta flexionada. Estímulo de prueba. Estimular la planta del pie de la pierna flexionada. Reacción negativa. El paciente mantiene la pierna en flexión. Reacción positiva. Extensión incontrolada de la pierna estimulada. Extensión cruzada. La posición de prueba es poner al paciente en decúbito supino con la cabeza en la posición media y una pierna flexionada y la otra pierna extendida. El estímulo de prueba es flexionar la pierna extendida. La reacción negativa que debería presentar el paciente al flexionar la pierna extendida, la pierna opuesta permanece flexionada. En caso de tener una reacción positiva, al flexionar la pierna extendida, la opuesta, o sea la flexionada inicialmente, se extenderá. Extensión cruzada. Posición de prueba, paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, las dos piernas extendidas. Estímulo de prueba, estimular la superficie interna de una pierna con golpes. Reacción negativa, no hay reacción en ninguna pierna a la estimulación. Reacción positiva, en la pierna opuesta hay aducción, rotación interna y extensión plantar. Muy bien, ahora vamos a explicar los reflejos a nivel del tallo cerebral, los cuales están situados por áreas desde el núcleo de Deiters hasta el núcleo rojo, situado a nivel extremo caudal de los ganglios basales. Son reflejos posturales estáticos y producen cambios en la distribución del tono muscular a lo largo del cuerpo, tanto en respuesta a un cambio especial de la posición de la cabeza o bien del cuerpo. El niño normal puede presentar reacciones positivas o negativas a las pruebas de los reflejos del tallo cerebral dentro de los primeros 4 a 6 meses de edad. Después de los 6 meses, si las reacciones positivas persisten, puede indicar un retraso de maduración motriz del sistema nervioso central. Las reacciones negativas son normales. La dominancia absoluta de estos reflejos primitivos del tallo cerebral dan como resultado una criatura apedal, en decúbito prono o supino, y van a ser los siguientes. Reflejo tónico asimétrico de cuello. La posición de prueba es colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media, los brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba será voltear la cabeza hacia un lado
Y la reacción negativa es que no hay reacción en los miembros de ningún lado. La reacción positiva será extensión del brazo y de la pierna del lado hacia donde está la cara, o un aumento en el tono extensor, flexor del brazo y de la pierna del lado del cráneo, o aumento del tono flexor. Reflejo tónico simétrico de cuello. Posición de prueba, paciente en posición cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. Estímulo de prueba, dorsiflexión de la cabeza. Reacción negativa, no cambia el tono de las manos ni de las piernas. Reacción positiva, extensión de los brazos o el tono extensor domina. Reflejo tónico simétrico de cuello número 2. Posición de prueba. Paciente en posición cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. Estímulo de prueba. Dorsiflexión de la cabeza. Reacción negativa. No cambia el tono de las manos ni de las piernas. Reacción positiva. Extensión de los brazos o el tono extensor domina. Reflejo tónico laberíntico en decúbito supino. La posición de prueba es colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba será la posición supina por sí misma. La reacción negativa es que no hay aumento en el tono extensor de los brazos y las piernas se flexionan pasivamente. En la reacción positiva, el tono extensor domina cuando los brazos y las piernas se flexionan pasivamente. Reflejo tónico laberíntico en decúbito prono. La posición de prueba será colocar al paciente en decúbito prono con la cabeza en posición media. El estímulo de prueba es la posición prona por sí misma. La reacción negativa es que no hay aumento en el tono flexor. La cabeza, brazos, piernas o tronco pueden estar extendidos. La reacción positiva es que el paciente es incapaz de flexionar la cabeza hacia el tronco, ni de retraer los hombros, ni extender el tronco, los brazos y las piernas. Reacciones asociadas. Posición de prueba, paciente en decúbito supino. Estímulo de prueba, haga que el paciente apriete un objeto. Reacción negativa, no hay reacción o una reacción mínima o aumento del tono en otras partes del cuerpo. Reacción positiva, reacción idéntica del miembro opuesto o aumento del tono en otras partes del cuerpo. Reacción de apoyo positivo. Posición de prueba, sostenga al paciente en posición de pie. Estímulo de prueba, hágalo brincar varias veces sobre las plantas de los pies. Reacción negativa, no aumenta el tono, las piernas se flexionan volitivamente. Reacción positiva, aumenta el tono extensor en las piernas. Pueden presentarse flexión plantar en los pies y genu recurvatum. Reacción de apoyo negativo. Posición de prueba es colocar al paciente en posición de pie. El estímulo de prueba es que sostenga su peso. La reacción negativa será la liberación del tono extensor del apoyo positivo. Permite unos pies plantigrados y flexión de las piernas. La reacción positiva es el apoyo positivo. A nivel del mesencéfalo, se refiere a las reacciones de enderezamiento, que trabajan en sí mismas para establecer de forma normal la relación entre el cuerpo y la cabeza. Esto aparece desde el nacimiento, pero alcanza su máximo concertado a los 10 o 12 meses. Conforme aumenta el control cortical, se modifica y desaparece gradualmente hacia el final del 5º año. Con sus acciones combinadas permite que el niño se ruede, se siente, se apoye sobre sus muñecas y sobre sus rodillas para lograr una posición cuadrúpeda. Reflejo de enderezamiento del cuello. Posición de prueba, paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. Estimulación de prueba, rotar la cabeza del paciente hacia un lado activa o pasivamente. Reacción negativa, el cuerpo no rota.
Reacción positiva, el cuerpo rota como un todo hacia la misma dirección de la cabeza. Reflejo de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo. Posición de prueba, paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. Estímulo de prueba, rotar la cabeza hacia un lado, activa o pasivamente. Reacción negativa, el cuerpo rota hacia un lado como un todo y no segmentariamente. La reacción positiva, rotación segmentada del cuerpo entre los hombros y la pelvis. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 1. La posición de prueba es que sostenga el paciente en el aire con los ojos vendados en posición prona. El estímulo de prueba será la posición prona en el aire por sí misma. La reacción negativa es que no endereza la cabeza automáticamente a la posición normal. La reacción positiva es que la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Posición de prueba. Sostenga al paciente en el aire con los ojos vendados, en posición supina. Estímulo de prueba, posición supina en el aire por sí misma. Reacción negativa, la cabeza no se endereza automáticamente a la posición normal. Reacción positiva, la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza número 3. Posición de prueba. Sostenga al paciente en el aire con los ojos vendados. Sosténgalo alrededor de la pelvis. Estímulo de prueba. Inclínelo hacia la derecha. Reacción negativa. La cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Reacción positiva. La cabeza endereza a la posición normal. La cabeza vertical, la boca horizontal. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 4. Posición de prueba es que sostenga al paciente en el aire con los ojos vendados, sostenerlo alrededor de la cintura. El estímulo de prueba es inclinarlo hacia la izquierda. La reacción negativa es que la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a una posición normal. La reacción positiva es que la cabeza se endereza por sí misma a una posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Reflejo de enderezamiento óptico. Posición de prueba, sostenga al paciente en el aire, posición prona. Estímulo de prueba, posición prona en el aire por sí misma. Reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal. Reacción positiva, la cabeza se endereza a una posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. Reflejo de enderezamiento óptico. Posición de prueba, sostenga al paciente en el aire en posición supina. Estímulo de prueba, posición supina en el aire por sí misma. Reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal. Reacción positiva, la cabeza se eleva a la posición normal, la cara vertical, boca horizontal. Reflejo de enderezamiento óptico 3. La posición de prueba es sostener al paciente en el aire, sosteniéndolo alrededor de la pelvis. El estímulo de prueba será inclinarlo hacia la derecha. La reacción negativa es que la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. La reacción positiva es que la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Reflejo de enderezamiento óptico número 4. Posición de prueba. Sostenga al paciente en el aire. Sosténgalo alrededor de la pelvis.
Estímulo de prueba, inclínelo hacia la izquierda. Reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma, automáticamente a la posición normal. Reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical, boca horizontal. Reacción anfibia. Posición de prueba, paciente en decúbito prono, cabeza en posición media, piernas y brazos extendidos por encima de la cabeza. Estímulo de prueba, levante la pelvis de un lado. Reacción negativa, no se produce flexión del brazo, cadera y rodilla. Reacción positiva, flexión automática del brazo, cadera y rodilla del mismo lado. Reacciones de movimientos automáticos. Estos se describen como un grupo de reflejos que se observan en lactantes y niños pequeños, pero que no son estrictamente reflejos de enderezamiento, sino reacciones por el cambio de la posición de la cabeza e hipotéticamente implican ya sea los canales semicirculares o los laberintos o los propioceptores del cuello. Al igual que los reflejos de enderezamiento, aparecen en ciertas etapas del desarrollo y su presencia o ausencia se pueden observar en pacientes bajo condiciones patológicas. Reflejo de Moro. La posición de prueba es colocar al paciente en posición semireclinada y el estímulo de prueba es dejar caer la cabeza hacia atrás. La reacción negativa será la respuesta de sobresalto mínima o ausente. La reacción positiva es abducción, extensión o flexión, rotación externa de brazos, extensión y abducción de los dedos. Reflejo de Landau. Posición de prueba. Sostenga al paciente en el aire deteniéndolo del tórax y en posición prona. Estímulo de prueba, levante la cabeza activa o pasivamente. Reacción negativa, la columna y las piernas se mantienen flexionadas. Reacción positiva, la columna y las piernas se extienden. Cuando se ventreflexiona la cabeza, la columna y las piernas se flexionan. Reflejo extensor de defensa, reacción de paracaídas. Posición de prueba. Paciente en decúbito prono, brazos extendidos arriba de la cabeza. Estímulo de prueba. Suspenda al paciente en el aire sosteniéndolo por los tobillos o la pelvis y proyecte repentinamente la cabeza hacia el suelo. Reacción negativa. Los brazos no protegen la cabeza, sino que muestran una reacción de reflejo primitivo, tal como un reflejo simétrico o asimétrico tónico de cuello. Reacción positiva, inmediata extensión de los brazos con abducción y extensión de los dedos para proteger la cabeza. Esto ha sido todo en cuanto al tema de reflejos. Esperamos les haya gustado y hayan logrado entender acerca del tema. Nuestro equipo estuvo conformado por Viviana, Liliana y Gabriela Chávez. Les agradecemos, esperamos tengan excelente día.